todo corazón. Yo quiero gritar y exaltar tu nombre, oh Dios, y unidos como tu creación, recibe el honor. Permaneces fiel, reinas con poder, para siempre eres fiel. Te alabaré, lo declararé, para siempre Decláralo juntos con nosotros y dile: declaramos tu grandeza, declaramos tus promesas sobre nuestras vidas hoy. Declaramos tu grandeza, sí. Declaramos tus promesas sobre nuestras vidas hoy. Eres fiel, permaneces fiel, reinas con poder, para siempre eres fiel. Te alabaré, lo declararé, para siempre Aleluya. Nos gozamos en ti, Señor, en tu presencia, en que nos acompañas día a día, en que tu Espíritu Santo estás con nosotros. No nos vas a dejar hasta el fin del mundo, estarás con nosotros. Aleluya. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Sé, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudando una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh sí, Te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. que me guíes en mi caminar. Sé, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh sí, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudando. Y le cantamos: gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh sí, gracias por estar aquí, por estar
sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar en mí, ayudarme una y otra vez en mi debilidad. Tú te haces fuerte, tú te haces fuerte. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Una vez más, otra vez. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. No sé. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Espíritu Santo. Lo que nos separaba se rompió con tanto amor. Me diste un nuevo nombre, marcaste mi camino y ahora puedo verte. Eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Soy acepto en ti, fui separado para ti. Acepto en ti, fui separado para ti, desde la eternidad estás en mí y yo en ti. Oh, eres mi hogar, mi seguridad, con amor eterno me amaste, eres la verdad que me dio libertad y con tu gracia infinita me adoptaste y nada me separará de ti, nada me separará de ti, nada me separará de tu amor. Oh, sí, nada me separa y nada me separará de ti, nada me separará de ti, nada me separará de tu amor. Y soy acepto en ti, separado para ti, desde la eternidad estás en mí y yo en ti. Oh, soy acepto en ti, separado para ti, desde la eternidad estás en mí y yo en ti. Eres mi hogar, mi seguridad, con amor eterno me amaste y eres la verdad que me dio
libertad y con tu gracia infinita me adorarás. ¿Y qué me separará? Nada me separará de ti. Nada me separará de ti. Nada me separará de tu amor. Nada me separa. Nada me separará de ti. Nada me separará de ti. Nada me separará de tu amor. Y eres mi hogar. Aleluya. Y eres mi hogar, mi seguridad. Con amor eterno me amaste. Eres la verdad que me dio libertad. Con tu gracia infinita me adoraste. Y nada me separará de ti. Nada me separará de ti. Nada me separará de tu amor. Lo declaramos de nuevo y nada me separará de ti. No, no, Nada me no. separará de ti. Nada me separará de tu amor. Aleluya, aleluya. Ahora acompáñanos con las palmas, solamente la batería. Te decimos, tu amor nos hace libres. 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 Para celebrar y danzar contigo. ¿Qué le parece si lo decimos otra vez? Dice, tu amor. Tu amor nos hace libres. Tu amor nos hace libres. Tu amor nos hace libres. Porque quito el temor, puedo disfrutar. Yeah, yeah. Rompo las cadenas del temor que me ataban y renuncié a creer todas las mentiras. Y hoy mi posición asumo, ya mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado.
todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Declarando cuán grande es Él, cuán bueno es Él. Que no hay nada. Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume, me cautiva su amor. Sé que tierra canta, santo es el Señor, santo es el Señor. Llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Grande
¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Tú eres bueno. Confiamos en tu bondad, declaramos tu poder. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Más alto, en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia, me guía en la oscuridad. Sé quién eres tú. Oh, Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. Fuiste tu mano, puedes entender. Conoces mi dolor, me sostienes. Las tormentas conocen tu nombre. Oh Jesús, sé quién eres tú. Sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres
bendecimos, Señor, en esta mañana. El jueves comenzamos a estudiar Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y cuando él escribe a un grupo de cristianos que no estaban en su tierra, no estaban en Israel, no estaban en Palestina, muchos judíos, muchos gentiles, pero estaban diseminados en la parte norte, este, oeste de lo que era el Asia Menor, lo que hoy sería parte de Turquía. Y él les escribe a ellos diciéndole que son extranjeros, que están expatriados y están afrontando dificultades a nivel de la sociedad. Parece que ya se había comenzado una especie de persecución imperial por parte del Imperio Romano, en la cabeza Nerón por el año 64, y luego de esa persecución hubo 9 persecuciones más. Por todo fueron 10 persecuciones imperiales, atacando a los cristianos, acusándoles de cuantas cosas ustedes ni se pueden imaginar. Imagínense que le acusaban hasta de ser caníbales, de comer gente a los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos, con todas estas persecuciones y todo esto, también tenían sus cultos muy cerrados. Y a veces las personas se acercaban para espiar. Y cuando oían la comunión, que decían: esto es mi cuerpo, cómanlo, pártanlo en memoria de mí, esta es mi sangre, bébanla. Decía, están comiendo gente. Y no solamente eso, sino que los acusaban de ateos, porque no creían en sus dioses paganos. Los acusaban de ir contra el Estado, de ser desleales al Estado, porque tenían un Señor que estaba por encima de todo, que era Jesucristo. Y le hacían una serie de acusaciones antisociales, que no se juntaban con los demás porque no estaban en los mismos desenfrenos de los demás, en los mismos antivalores, fornicaciones, esos cultos paganos con prostitución, con de todo. Se parece un poco a lo de hoy, aunque hay lugares en el mundo que la persecución es bien recia, pero hay una especie de persecución social, donde uno está en un lugar, en una empresa, en una escuela, una universidad, y porque uno quiere agradar a Dios, como que la gente choca con uno, se encuentra uno raro, porque uno no quiere andar en el mismo desenfreno, en los mismos pecados, en la misma corrupción, fornicación, haciendo las cosas deshonestas. Uno choca con la gente. Por eso la Biblia dice que nosotros andamos contra la corriente de este mundo. Entonces el apóstol Pedro le escribe a este grupo de personas que estaba comenzando a sentir esos ataques, tanto de la sociedad como de la familia, y ahora se estaba iniciando, ya se había iniciado en Roma, lo que era la primera persecución imperial por parte del emperador Nerón. Y el apóstol Pedro le estaba diciendo: manténgase firme, y les dice lo que ellos han recibido, les dice de dónde ellos han sido sacados, les dice lo que Dios ha hecho por ellos, y les dice lo que les espera, la herencia que tienen. Y entonces en eso comenzamos a compartir el jueves pasado, y dice en el capítulo 2, versículo 9, que ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Linaje escogido, que luego en otro mensaje voy a hablar de esto. Linaje, una clase, una familia
elegida por Dios, un real sacerdocio. Sacerdotes somos nosotros todos al servicio del Rey, una nación santa, una nación apartada, separada, una nación diferente para Dios y un pueblo adquirido, comprado, que pertenece a Dios. Ahora, en el versículo 10 se dice algo interesante. Se dice que ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Es decir, que este texto uno lo puede dividir en dos partes: en otro tiempo y ahora. En otro tiempo, ¿qué ocurrió? ¿Qué estaba pasando en otro tiempo? Y luego vamos a definir lo que es ese otro tiempo. En otro tiempo ellos no eran pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran pueblo de Dios, no eran familia de Dios, no eran parte de los planes de Dios, de acuerdo a la perspectiva de ellos. No eran pueblo, no eran parte. Y en otro tiempo tampoco habían alcanzado misericordia. La misericordia, la compasión de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios no les había llegado a ellos. Pero ahora son pueblo de Dios. Ahora son familia de Dios y ahora han alcanzado misericordia. En otro tiempo no eran pueblo, no habían alcanzado misericordia, ahora son pueblo y han alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir esto y cómo nos toca esto a ti y a mí? ¿A qué se refiere cuando dice en otro tiempo? Antes, la gente creía, los judíos creían que los planes de Dios, los propósitos de Dios eran solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y que los gentiles, es decir, todos nosotros, estábamos aislados de esto, estábamos aparte de esto. Que las promesas, los pactos, los planes, los propósitos de Dios eran solamente para Israel. El llamado que Dios tenía era solamente para Israel. Por eso se entendía que ser judío era ser una clase especial. Eran parte del pueblo de Dios con quienes Dios tenía planes, tenía propósitos. Y que los otros, los gentiles, no eran parte de esos planes, no eran parte de esos propósitos. Eran los paganos y eran los perdidos. En cuanto a nosotros podemos pensar en ese antes, en otro tiempo, y podemos pensar en el ahora. Digamos, en mi vida yo pienso, antes yo no estaba en eso de Dios. Antes yo no estaba buscando a Dios. Antes a mí como que no me importaba mucho la vida espiritual. Antes ni siquiera conocíamos la Biblia, la palabra de Dios. Estábamos en otras cosas, cada uno estaba en su mundo. Por eso ese antes se aplica a todos nosotros en nuestra vida pasada, antes de conocer a Dios. En otro tiempo se refiere a esa vida de pecado o esa vida de idolatría o esa vida entre comillas buena, religiosa, o en fornicación, o en placeres, o en viajes, en robos, en hurtos, en tinieblas, en vanagloria, lejos de Dios. No éramos pueblo de Dios y no pertenecíamos a la familia de Dios, no éramos hijos de Dios, no habíamos alcanzado misericordia. Por ejemplo, todos nosotros podemos dividir nuestras vidas en otro tiempo, en un antes y en un ahora. ¿Cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora? Nuestra vida en el pasado, antes de conocer a Dios, y nuestra vida en el presente, después de conocer a Dios. Antes no teníamos una vida transformada. Antes no teníamos paz. Antes, si moríamos, nos íbamos a una condenación. Pero ahora es diferente. ¿Cómo era esa vida nuestra pasada? Le voy a decir algunos de los elementos que la Biblia describe de ese antes de todos nosotros. Algunos podíamos tener ciertos niveles de moralidad, de valores familiares, pero al fin y al cabo
Todo esto que voy a mencionar es un común denominador para todos. Por ejemplo, dice la Biblia que todos nosotros estábamos en pecado, vivíamos en pecado. Todos nosotros éramos pecadores. Dice la Biblia, no había ni uno justo, ni uno justo, ni uno que mereciera la entrada, el acceso a Dios. Todos nos habíamos apartado, todos habíamos pecado. No había ni uno bueno delante de Dios. Aún nuestras buenas obras se convertían como en trapos de inmundicia delante de Dios. Por tanto, dice la Biblia también que éramos enemigos de Dios, andábamos de espaldas a Dios. Estábamos por ende separados de Dios, por eso uno sentía a Dios lejos. Uno podía tener religión, uno podía tener moral, valores, uno podía tener hasta una Biblia, uno podía hasta ir a una iglesia, pero sentíamos a Dios lejos. La otra cosa que dice la Biblia es que en ese antes nosotros estábamos influenciados por nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos influenciados por espíritus malignos que moran en los aires, y estábamos influenciados por la corriente de este mundo. Así andábamos todos nosotros. Dice la Biblia que la ira de Dios, la condenación de Dios estaba sobre nosotros. Ese peso de condenación estaba sobre nosotros. Todavía la misericordia de Dios no se había manifestado a nuestras vidas. Vivíamos alejados de Dios, de sus planes, de sus propósitos. No entendíamos nada de lo que Dios quería con nosotros. No teníamos salvación, no teníamos vida eterna, no teníamos relación con Dios, amistad con Dios, cercanía. Quizás solo una vida religiosa de rezos, de ir a una iglesia, de hacer ciertas cosas. Y por ende teníamos una vida vacía. Y por eso estábamos tratando de llenar ese vacío existencial de muchísimas maneras, o con muchos estudios, o con deportes, o con relaciones, o con viajes, o con dinero, con posesiones, con muchísimas cosas, o con drogas, o con vicios, de buenas maneras, de malas maneras, de cualquier forma, tratando de llenar el vacío que había en nuestros corazones. Y obviamente no teníamos paz interna, porque la paz solamente la otorga Dios. Esa paz, esa seguridad, ese estado de quietud, de control, de fe, de esperanza, solamente lo da Dios. Y por eso entonces vivíamos de meta en meta, buscando cosas para sentirnos bien y para sentirnos satisfechos, etcétera. Por tanto, nuestro destino en el antes era una condenación eterna, vivir apartados de Dios para siempre. Ese es nuestro antes común a todos nosotros, unos de una manera y otros de otra manera. El ahora, estamos describiendo dos tiempos, en otro tiempo y el ahora. El ahora de nosotros, lo que describe la Biblia, que es común también a todos nosotros, es que ahora somos pueblo de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro padre. Ese Dios que antes nosotros le teníamos miedo porque lo veíamos como con un garrote, ahora ese Dios es nuestro papi, es nuestro papá, es nuestro papá cercano. Ahora nuestra ciudadanía es la celestial, nuestros valores, nuestra influencia viene del cielo. Ahora tenemos amistad con Dios. Ahora tenemos compañerismo con Dios. Ahora estamos cerca de Dios. Sentimos a Dios cerquita de nosotros. Hemos alcanzado misericordia. La misericordia, la gracia de Dios se ha manifestado en todos nosotros y por eso estamos aquí. Nuestros pecados, todas nuestras maldades, todo lo que hicimos en el antes, en el otro tiempo, todo lo que hicimos quedó perdonado, quedó limpiado y quedó borrado. Todo.
Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay culpabilidad para los que estamos en Cristo Jesús. Ya ese otro tiempo quedó atrás, quedó borrado, quedó limpiado. Tenemos ahora una vida nueva. Tenemos una nueva conducta, nuevas acciones, nuevas actitudes, nuevas formas de manejarnos, nuevos valores. No somos perfectos, sino que estamos en el proceso de perfeccionamiento. Ahora hemos recibido el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso podemos amar a Dios. Por eso podemos amarnos a nosotros mismos. Por eso podemos amar a los demás. Ahora nos brilló la luz. Ahora tenemos entendimiento. Ahora conocemos las cosas espirituales que antes nos eran locura. Ahora tenemos revelación. Ya salimos de la oscuridad, de la ignorancia, de las tinieblas y estamos ahora en la luz de Dios, en el resplandor, en la revelación de Dios, etcétera, y muchas cosas más. Ese era el antes y el ahora de nosotros. Antes cómo estábamos, ahora cómo estamos. Y algunos que están aquí, que quizás nos visitan por primera vez o no conocen mucho de estas cosas, se preguntarán, ¿y cómo se dio este cambio? ¿Cómo de una persona como se acaba de describir en pecado, lejos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo ahora se puede hablar que conocen a Dios, que tienen la luz de Dios, que aman a Dios, que aman a los demás, que tienen una vida transformada, etcétera, etcétera? ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo hemos pasado de las tinieblas a la luz? ¿Cómo hemos pasado de la perdición a la salvación? En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, capítulo 2 y en otros pasajes de la palabra de Dios, se nos dice el cómo. Por ejemplo, le voy a mencionar solamente elementos en el capítulo 1. Si ustedes tienen sus Biblias, sus celulares, sus iPads, si lo presentan ahí. En el capítulo 1, por ejemplo, se habla en el versículo 2 de que ha habido un rociamiento de la sangre de Cristo. Algo en nuestra transformación se debió al sacrificio, a la sangre de Cristo, dice en el capítulo 2. En el versículo 2. En el versículo 3, por ejemplo, se nos dice que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva criatura, que somos nuevas personas. En el versículo 5 del capítulo 1 se habla del elemento de la fe, del creer. Y ahorita vamos a poner estos elementos en orden. En el versículo 8 se vuelve a repetir el elemento de la fe, que nosotros, el elemento fe, tiene de la fe. En el versículo 12 se habla de todo lo que pasó, ahora es anunciado, ahora se predica. En el versículo 14 se habla de la obediencia. ¿Verdad? En el versículo 23 se vuelve a mencionar que hemos nacido de nuevo. Y se añade el elemento de la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios. En el versículo 25 se menciona que esa palabra ha sido anunciada, ha sido predicada. En el capítulo 2, versículos 24 y 25 dice que Jesús mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz y que nosotros antes estábamos descarriados, pero que ahora hemos vuelto. Eso es lo que nos dicen estos versículos. Déjenme ahora poner estos versículos en orden para que entendamos el cómo. Cómo una persona pasa de muerte a vida. Cómo una persona pasa de las tinieblas a la luz. Cómo una persona pasa de estar perdida a estar salvada y encontrada. Por ejemplo, poniendo un orden en estos versículos,
se habla de que en primer lugar estábamos descarriados, que estábamos en pecado, es decir, que estábamos fuera del camino. Cuando tú te descarrías, es que tú vas en un camino, pero te fuiste por un camino torcido, por un camino equivocado. Estábamos descarriados y ese camino equivocado nunca nos iba a llevar a la meta, a lo que Dios, al plan que Dios tiene con nosotros. En este mismo orden, Dios envió a Jesucristo a morir. Se habla de derramar su sangre, a sufrir por nosotros, perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras maldades. Luego dice que esto lo hizo por amor. Nos amó. Aun siendo nosotros enemigos de Él, estando nosotros en pecado, no estando en búsqueda de Él, Él nos amó. Él ama al perdido. Él nos ama, no por lo que nosotros podemos hacer o creer, sino porque Él ha decidido amarnos de manera unilateral. Esto que Dios ha hecho en Cristo, que ha enviado a Jesucristo a sacrificarse, a morir por nosotros, ahora esto se anuncia, ahora esto se proclama, ahora esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Luego nosotros escuchamos esta palabra, escuchamos estas buenas nuevas, que nosotros estábamos aquí en pecado, que estábamos perdidos, y ahora se nos anuncia las buenas nuevas, que hay esperanza para nosotros, que hay perdón para nosotros, que hay vida nueva para nosotros, que hay una vida eterna para nosotros, que hay poder de Dios para transformarnos, para libertarnos. Ese evangelio es anunciado, nosotros lo escuchamos y entonces lo creemos y lo seguimos. Mediante la fe, ahora nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, hemos recibido los beneficios a nuestros, la palabra redención. Que recibir para recibir todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. La fe es el vínculo para recibir el perdón, la limpieza de nuestros pecados. Entonces, cuando pusimos nuestra fe en Jesús, entonces hemos dado un giro, una vuelta de 180 grados. Íbamos en esta dirección y ahora nos volvemos hacia esta dirección. Por eso se le dice que nos hemos convertido. Convertirse significa dar una vuelta. Si alguien te está llamando de aquel lado y tú te conviertes, quiere decir que tú te vuelves. Es volverse a, dar la espalda a, poner tu atención hacia esa persona que te está llamando. Como dice Primera de Tesalonicenses 1:9, que ellos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron, cómo se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Nosotros íbamos tras el pecado, tras el mundo, tras la vanagloria, tras las cosas humanas, terrenales, y ahora nos volvimos a Dios. Nos hemos convertido, hemos dado una vuelta porque hemos creído el anuncio que escuchamos del Evangelio, lo obedecimos, lo seguimos. La sangre de Jesucristo se hizo efectiva en nuestras vidas, perdonó nuestros pecados, nos hizo renacer, nos dio una nueva vida y ahora estamos siguiendo a Dios. Tenemos una vida transformada, una vida diferente. Como dije, no somos perfectos, pero estamos caminando en el proceso de perfeccionamiento. Todo eso ha ocurrido. Hemos entonces nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva criatura. Como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas de lo alto, que nazcas espiritualmente, que nazcas otra vez. Si no nacemos otra vez, no podemos ni entrar ni ver el reino de los cielos. Por eso las iglesias no nos salva. Es un espacio maravilloso, pero las iglesias
pueden tener personas buenas, personas sanas, que no han nacido de nuevo. Si no han nacido de nuevo, no tienen la vida de Cristo. Si no han puesto su fe, su confianza en Dios y han dado ese giro de 180 grados, no son salvas. Es la diferencia cuando uno ve uno de estos muñecos que parecen bebé, igualito a un bebé, hasta digamos, gesticulan como un bebé o lloran como un bebé, pero no tienen vida, no hay vida. Y uno puede ver la diferencia de un bebé que tiene vida y un bebé que es un muñeco. Uno puede ver la diferencia. Así mismo se ve la diferencia entre un religioso, un muñeco que no tiene vida, y un cristiano que tiene la vida de Cristo. Y no es que el cristiano sea mejor, sino que el cristiano ha reconocido su pecado, su falta, su lejanía de Dios, ha reconocido su condición y ha puesto su fe en Jesucristo. Ha obedecido al Evangelio, se ha convertido, ha dado la vuelta, media vuelta, y la sangre de Jesucristo le ha limpiado, y Dios sopló sobre nuestros espíritus, y nuestros espíritus despertaron, resucitaron, y ahora nosotros entendemos las cosas espirituales. Antes uno leía la Biblia y no entendía nada, pero ahora uno la lee y uno entiende, uno tiene revelación y Dios nos habla, y como que a veces las palabras como que saltan y nos golpean. Sin embargo, un intelectual, como he conocido intelectuales, un intelectual puede leer la Biblia y no entiende nada porque no tiene el Espíritu Santo, porque no ha nacido de nuevo, no ha puesto su fe en Dios, no tiene esa relación con Dios y tiene el entendimiento tapado, entenebrecido. Las cosas espirituales no las puede discernir, no las puede entender porque no ha nacido de nuevo y no tiene la revelación de Dios. Por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces se nos hace la luz, comenzamos a entender y nos convertimos en hijos, en hijas de Dios. Dios es nuestro Padre y todo esto hemos venido a hacer por la gracia de Dios. Y Pedro les dice a ellos: en otro tiempo ustedes eran esto, pero ahora. Entonces fíjate qué interesante que el diablo, los demonios, lo que quieren es enfocar nuestra mente, nuestra mirada en mi pasado. Y tú hiciste esto, y tú hiciste tantos abortos, tú le hablaste mal a alguien, tú te enemistaste, tú robaste, tú hiciste, tú fuiste adúltero, tú fuiste esto, tú fuiste aquello. El enemigo lo que quiere es acusarnos. Pero nosotros tenemos el conocimiento, la revelación del Evangelio para responderle tranquilamente. Sí, es verdad, todo eso yo lo hice, pero ya todo eso por la sangre de Cristo he sido limpiado, he sido perdonado y todo eso ha sido cancelado. Ya no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Y ahora yo soy una nueva criatura. Eso es lo que somos ahora por la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice que ahora ustedes que no eran pueblo, que estaban perdidos, todo lo que dije, ahora ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no solamente esto, sino que volviendo al capítulo 1, dice en el versículo 3 que tenemos una esperanza viva, una esperanza real, un futuro glorioso, que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, dicen los versículos 4, 7, 13. Algo grande nos está esperando. Nosotros que no éramos nada, nosotros que íbamos a una condenación, nosotros que estábamos perdidos, ahora por la gracia de Dios, oh Dios mío,
Dios se ha acercado a nosotros antes que yo no era objeto de misericordia de Dios. En un momento en mi juventud, Dios se acercó a mí y Dios tuvo misericordia de mí. Su gracia me alcanzó, su poder me alcanzó, su poder me transformó. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande y por lo grande y glorioso que nos está esperando en el futuro. Una herencia incorruptible. Ahora nosotros estamos en este camino. Somos extranjeros, somos peregrinos. Un extranjero es una persona que no pertenece a ese lugar. Tiene probablemente una cultura diferente, idiomas diferentes, valores diferentes, comida diferente, forma de relacionarse diferente. Tiene muchas cosas diferentes. Pero aparte de ser extranjeros, nosotros somos peregrinos. Es decir, que estamos de paso. Donde estamos es temporal. No estamos aquí para quedarnos, nos espera una patria celestial, gloriosa, una herencia que Dios tiene para nosotros, moradas eternas. Estaremos con Dios, dice la Biblia, que veremos su rostro. Hermanos, perdónenme, yo siento arrodillarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que no merecemos esto. Que estábamos perdidos en pecado, Señor, y tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Y que un día, no porque yo soy bueno, no porque lo merezca, no porque soy justo, sino porque su gracia nos alcanzó. Yo que no era pueblo de Dios, yo que no había alcanzado misericordia, yo que era enemigo de Dios, yo que andaba apartado de Dios, yo que andaba descarriado, ahora por la misericordia de Dios yo estoy viviendo la vida con Dios y voy a vivir con Él por toda la eternidad. Sin merecerlo, hermano, sin merecerlo. Esto no es un asunto de religión, esto no es un asunto de iglesia evangélica, de iglesia católica. Esto es un asunto de relación con Dios, de ser parte de la familia de Dios, de haber sido alcanzado por Dios. Tú eres privilegiado, somos privilegiados, que Dios nos alcanzó, que Dios nos ha hecho pueblo suyo, un pueblo que le pertenece a Él, que nos ha hecho a nosotros vulgares pecadores, nos ha hecho reyes, sacerdotes, linaje especial, familia de Él. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para que merezcamos tan grandes privilegios por parte de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y ahora que nosotros somos llamados hijos de Dios, oigan eso, di que hijo de Dios nosotros, sin merecerlo, por su gracia, por su misericordia. Y en este peregrinaje, Dios nos ayuda, Dios nos sostiene. Dice el versículo 5, estamos en 1 de Pedro 1, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oigan eso, hermano, no solamente que Dios me salva, que en mi antes, en mi deterioro, en mi pecado, en mi maldad, Dios tiene misericordia de mí, me salva, me limpia, me perdona, me pone su Espíritu Santo, me transforma, sino que ahora en el caminar hacia Él me guarda, me protege, me ayuda a permanecer firme, a permanecer fiel a Él. Hermanos, yo tengo más de 40 años que he conocido al Señor, desde jovencito, hermano, y puedo decir que Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan fiel, Dios ha sido tan misericordioso. Hemos atravesado como todos nosotros por altas, por bajas, pero Dios ha estado ahí. Dios no cambia y nos espera una vida gloriosa al lado de Él y por toda la eternidad. Y en este peregrinaje Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios nos provee, Dios nos sostiene. Somos guardados para que podamos llegar allá. No estamos solos tratando de caminar
la vida cristiana, de vivir la vida cristiana. No estamos solos, hermano. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo, sosteniéndote a cada paso. Por eso necesitamos siempre buscar la ayuda de Dios, siempre pedirle a Dios, siempre clamar a Dios, siempre depender de Dios. Y voy a concluir con esto que dice en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. ¿Cuántas cosas tenemos que decir de Dios? Para que anunciemos las virtudes. La bondad, el amor, la misericordia, la gracia, el poder, wow, la paciencia, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros estamos aquí hoy, hermanos, si yo estoy aquí, es porque una vez alguien me habló de Jesucristo. Alguien te habló de Jesucristo. Alguien te predicó de estas cosas que Dios había planificado, de esta obra que Dios hizo en Cristo, de la esperanza que hay de perdón, de cambios, de perdón de pecado, de limpieza, de transformación, de poder. Alguien me habló, alguien te habló. Por eso estamos nosotros aquí. El evangelio que tiene poder. El evangelio que se predica, que son las buenas nuevas, las buenas noticias. Dice en Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando tú predicas la palabra misma tiene poder. Cuando tú predicas la palabra, esa palabra penetra a los corazones. Yo les he contado que cuando aquel ancianito de 84 años y yo con 18 me hablaba de la palabra de Dios, yo no entendía nada, pero una revolución ocurría en mi espíritu, en mi interior. Algo pasaba. Esa palabra penetra, esa palabra transforma, esa palabra convence. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, palabra de Dios que oíste de nosotros, palabra con ropaje humano, palabra proclamada por humanos, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa. Esa palabra actúa. Tú y yo estamos aquí porque la palabra de Dios actuó en nuestros corazones. Porque Dios nos dio la fe para creer esa palabra. Y fíjense si el enemigo sabe esto, que en la parábola del sembrador, dice la Biblia en Mateo 13, que cuando la semilla, que es la palabra de Dios, se va regando, vienen las aves del cielo, que luego dice es Satanás, representado por Satanás, y roba esa palabra para que la gente no crea y no se salve. El enemigo trata de que la gente no oiga la palabra de Dios. Está tratando de tapar los oídos de la gente o de tapar las bocas de los cristianos para que no hablemos, poniendo temor en nuestros corazones, trayendo vergüenza, poniendo obstáculos en nuestros pensamientos para que no hablemos la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que los religiosos, los judíos en aquel entonces, Primera de Tesalonicenses 2:15, dice que a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres
impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Aquí está el secreto. Cuando la gente oye, tiene la oportunidad, la posibilidad de creer, de que le nazca la fe, de que la misericordia de Dios lo alcance y se encienda esa llama de transformación, de vida nueva, de conversión, de dar esa media vuelta y conocer a Dios y vivir la vida que tú y yo estamos viviendo. No es una vida perfecta, pero es una vida en paz, es una vida con esperanza, es una vida sostenida por el poder de Dios. Nosotros somos linaje escogido. Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz ahora para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha transformado, que nos ha salvado. ¿Cuántas personas no van a estar en el cielo a causa tuya y a causa mía? ¿Cuántas personas no estaremos nosotros enviando hacia la eternidad porque nosotros no tenemos vergüenza, ni el diablo nos va a callar, nos va a tapar la boca para que nosotros sigamos hablando de las virtudes de Él, de las bondades, del amor, de la misericordia, del poder, de la gracia de Dios? Nadie nos podrá tapar la boca. Dios está con nosotros, hermanos. En el mundo no hay nada. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Aunque ustedes vean la gente con dinero, con conocimientos, con fama, con posiciones, con todo, con todo lo que pudieran tener, están condenados, van a una perdición eterna, a menos que ellos crean la palabra de Dios, a menos que ellos oigan el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estoy sorprendido de la cantidad de suicidio, de la cantidad de homicidio, de la cantidad de maldad, de pecado que hay en nuestro mundo. Estoy sorprendido. Esto va creciendo cada vez más. Y nosotros tenemos esta palabra poderosa, esta palabra que penetra, que actúa en aquellos que la creen. Quisiera animarte a compartir tu fe. Quisiera animarte a hablar de lo que Dios ha hecho en ti. Quisiera animarte a que no te quedes callado, que no te quedes callada. Que le digas a otra persona de lo que Cristo ha hecho en ti. No importa que tú no tengas muchos conocimientos. Háblale de lo que tú has recibido, del perdón de tus pecados, aunque sea un poquito así que tú has recibido, que tú estés recién caminando en los caminos del Señor. Háblale a otros. Te voy a pedir que cierres tus ojos y voy a pedir al Espíritu Santo que ponga en tu mente, en tu corazón, aquellas personas que Él quiere que tú les hables. Que tú comiences a orar ahora: Señor, toca esa vida. Úsame, Señor, como tu instrumento. Trae salvación.